Ya supimos diagnosticar, ya vimos cómo tengo que tratar un tratamiento, qué provoca las infecciones en endodoncia, ya hice mi terapia mecánica y ahora si yo me veo obligado a mandar un antibiótico, ¿cómo selecciono ese antibiótico? ¿Ok? Y volvemos, la AE es como el Vaticano en la iglesia, la AE es la que nos rige y la que dice, ustedes lo hacen así y así se hace. Esto está desde el 2016, que ellos definen al antibiótico como una sustancia soluble de microorganismos patógenos en los tejidos corporales y su reacción de los tejidos ante su presencia. Así lo define la AE. Pero, ¿qué tengo que buscar yo en un antibiótico para que sea ideal para mí y para mi paciente? Primer punto, tiene que ser selectivo, lo que ya mencionamos, que tenga afinidad por receptores, que sea eficaz de eliminar microorganismos sin dañar al huésped, lo que conocemos como la flora no patógena. ¿Qué pasa con la clindamicina? Es muy buena, pero afecta mucho la flora no patógena, por eso le mandamos lactobacilos a los pacientes o probióticos cuando mandamos clindamicina. ¿Qué tiene que tener más el antibiótico? Que destruya los microorganismos y que evite su crecimiento, porque sabemos que hay tipos de antibióticos que más adelante vamos a ver, que unos se encargan de eliminar toda la flora y otros se encargan de inhibir que se siga reproduciendo. No crear resistencia bacteriana, los pacientes tienen que tener en claro, no se tienen que automedicar. Yo incluso, no voy a decir nombres, ya me tocó con una doctora que en pulpitis irreversible les mandaba antibióticos a sus pacientes y yo le explicaba con artículos, con situaciones clínicas, mostrándole casos, todo, y una vez así me contestó de grosera, Pau, pero se le quitó, ¿no? Y yo así, sí, pero se le quitó por el antiinflamatorio y el analgésico que yo le mandé, no por el antibiótico. Ujú. Entonces, hay que ser muy claros por eso, porque no nada más son los pacientes. Hay muchos odontólogos que siguen. Hago tal tratamiento antibiótico y de ley, y 7 días, y para colmo, el corazón del doctor Carmona, así cada que veo una receta de 7 días, así como de mi corazón, como de todos mis cursos de farmacología, como que, ouch, así, ¿no? Para que uno estudia si los pacientes siguen yendo a lugares donde les siguen mandando los antibióticos así, pero no nada más es porque el doctor Carmona diga, la ciencia ya lo comprobó y más adelante lo vamos a ver, porque ya los Uy, tratamientos ya la no tienen que OMS ser nos, largos. la OMS nos incita tanto a que no demos antibióticos cuando no es necesario por toda esa resistencia bacteriana que se está haciendo mundialmente a los Los antibióticos. pacientes cada vez son más resistentes a los microorganismos, te digo, por eso es que en la endodoncia están tratando de mejorar en los procedimientos clínicos y de desinfección para poder tener mayor chance de controlar la infección sin necesidad de antibióticos. Entonces, ya ahorita vamos a ver cuáles son los puntos en donde yo tengo que mandar un antibiótico y creo que es la parte más importante de todas porque es la parte que más le va a dejar a tu audiencia, cuándo sí, cuándo no, y ojalá si alguien me está viendo que tenga una actitud clínica de estar mandando antibióticos 7 días, de verdad, por favor, pruébelo. No lo hagan, no nos quedemos en el circulito de porque a mí me ha funcionado 40 años, yo lo hago así y así está bien. Nosotros nos tenemos que cambiar. Vamos a darle chance a la tecnología y a la información de que, a ver, vamos a comprobarlo. Yo todo lo tengo que comprobar en mí. Lo comprobé la última vez hace 3 años, 2 años y medio que me enfermé de la garganta. Mm. Iba con mi médico de confianza y me mandaba medicamentos por 7 días. Y luego yo lo que pasaba con mi mamá es que me decía, es que tú nunca te acabas el tratamiento. Entonces yo dije, a ver, si en endodoncia me están explicando con artículos basados en evidencia científica que no es necesario 7 días, yo lo voy a comprobar con esto. Entonces ahí va el doctor Carmona, compra su medicamento, me inyectaron, esa vez porque se iba muy mal, y me mandaron antibiótico tomado. Entonces yo dije, me voy a poner a prueba hasta que me baje la fiebre y que los síntomas me desaparezcan. Yo me tomé 3 días de antibiótico y al cuarto ya estaba bien. Nada más continué con hidratación, suero, taparme, cosas calientes, ya sabes, todo el protocolo ese, calito de pollo, bla, 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 bla. Entonces, sí funciona. Si ¿Y uno no lo tenía comprueba, resistencia ni nada por no no, cumplir el no, cuadro? no, y ahorita lo vas a ver. Eso de la resistencia, se hace más resistencia mandándolo tú 7 días cuando ya no hay bacterias, porque el cuerpo dice, y ahora sí como el meme, yo se lo explico el meme, y llega el antibiótico al cuerpo y dice, ah, caray, ¿a qué vine, no? Si ya no hay bacterias, lo mismo pasa y sí pasa en el cuerpo. ¿Para qué estás mandando un antibiótico en donde ya no hay bacterias? Si ya te sientes bien, ¿para qué lo estás mandando? ¿Estás de acuerdo? Ahorita lo vamos a ver. Muy buena pregunta que tienes, porque es la pregunta. No estoy interrumpiendo el cuadro y ahorita lo vamos a ver.
el medicamento tiene que alcanzar rápidas concentraciones y mantenerlas un largo periodo y tener los efectos adversos menos posibles, ¿ok? ¿Cómo clasificamos los antibióticos? Sabemos que hay 3 tipos de antibióticos. El primero es el bactericida, ese que llega y arrasa con toda la flora, que es la patógena y no patógena, como la clindamicina, los medicamentos que hacen interferencia del ADN del microorganismo para alterarlo, y los bacteriostáticos, que inhiben el crecimiento de las bacterias, pero no las eliminan, ¿ok? Esos son los 3 tipos de antibióticos con los que conocemos normalmente. ¿Cuándo tengo que mandar un antibiótico? Estas son las indicaciones generales. Más adelante voy a poner las indicaciones endodónticas, que se ven relacionadas meramente con endodoncia, cuando no tengo que mandar un antibiótico y cuando sí. Normalmente cuando tenemos procesos de celulitis, como tú lo mencionaste, Pau, hay veces que puede evolucionar algo en menos de 24 horas, en una angina de Ludwig, en una mediastinitis, trombosis de seno, fascitis, etcétera. Cuando hay fiebre y trismus en una celulitis ya hay que mandar un antibiótico. Hay que tener cuidado en pacientes inmunocomprometidos, pacientes con linfadenopatías, que tengan malestar general, porque todo eso nos lleva a una deshidratación. Si el paciente se deshidrata, perdón, puede llegar hasta la pérdida de la conciencia y se puede evolucionar en algo más grave. Entonces tenemos que tener estas indicaciones bien claras para que sepamos cuándo mandar un antibiótico y cuándo no. ¿Ok? Ahora llega esta línea de la pregunta a la respuesta. ¿Cuánto tiempo debo de mandar un antibiótico? Lo que me decías tú, Pau. ¿Lo tengo que mandar 3 días? ¿Lo tengo que mandar 7 días? ¿Lo tengo que mandar 14 días? Esa es una pregunta. ¿Y en qué situaciones clínicas tengo que mandar un antibiótico? Esas son las 2 preguntas que principalmente se va a llevar tu audiencia hoy y que se las voy a llevar resueltas. Primero, ¿cuánto tiempo? Y mira, Pau, puedes ver abajo, Spellberg 2016. O sea, no es algo que sea muy viejito. Esto ya es actual y ya se está haciendo. Este artículo lo que hace, y lo puedes ver en la tabla, es el control de infecciones en curso corto, y esto lo están haciendo en enfermedades de hospitales. Ve las enfermedades que hay anotadas en la tabla: celulitis, osteomielitis, sinusitis, bronquitis crónica, infección intraabdominal, pielonefritis, neumonía nosocomial, la que hay en los hospitales, neumonía. Y mira, aquí lo dice, que muestra la misma eficacia de 3 a 5 días, menos de 8 días, 5 a 7 días, 4 días, 5 días, 5 días para la sinusitis, de 5 a 6 días. Y lo están haciendo en hospitales, Pau, en enfermedades que ya son más graves, pacientes que ya llegan graves, y les está funcionando. Es un tratamiento largo, 7 a 10 días, 10 a 15 días, ya mayor a 14 días. Entonces, esto funciona, Pau. Este artículo es muy bueno, si quieres, lo que podemos hacer es que te escriban en los comentarios de tu canal, del video, y yo te mando estos artículos y los pueden ver con todo gusto, porque no lo dice el doctor Carmona, lo dice la ciencia, y la ciencia ya lo comprobó. Imagínate, estamos viendo si esto le hace un antibiótico a una enfermedad de un hospital, ¿qué le va a hacer a una enfermedad de un absceso apical agudo? Si en 3 días se puede curar la neumonía, ¿por qué un absceso apical agudo no se puede curar en 3 días? ¿Estamos de acuerdo? Y ahora sí ya te cambió la idea. O sea, sí pasa. Y yo también cuando lo vi dije, no, pues ya lo voy a dejar de hacer. Mira, Antibiotic mantra, new antibiotic mantra. antibiotic mantra, o sea, exacto, o sea, se rompen los paradigmas que hay. Mira, la efectividad de descontinuar tratamientos de antibióticos después de 3 días contra tratamientos de 8 días en neumonía de moderada a severa. Y ve, conclusiones. Descontinuar la amoxicilina después de 3 días no es inferior que descontinuarla después de 8 días. Entonces, ¿por qué lo seguimos haciendo en la odontología? Y lo seguimos haciendo porque no nos actualizamos, porque no lo hacemos, porque no sabemos, porque no preguntamos. Y volvemos a lo mismo. Yo he trabajado con doctores yo lo he platicado con mi pareja, yo lo he platicado son doctores que les ha funcionado, y ese doctor, no voy a decir nombres, fan del diclofenaco, y para todo, aunque necesiten endodoncia, diclofenaco. Y yo le digo, pues déjalo, déjalo. O sea, van a estar en endodoncia y el diclofenaco no le va a hacer nada. Le va a ayudar unos 2 días, pero le va a doler. Y luego, para colmo, ni siquiera mandan el analgésico y el antiinflamatorio, que es el adecuado. Porque pues el diclofenaco es más que nada para, a lo mejor, para un dolor de cabeza. Pero ya hay estudios que muestran que hay ciertos analgésicos que son más afines al tejido pulpar, que es lo que nos está provocando el dolor dentro del diente, porque seguimos mandando ketorolaco, diclofenaco, y hay otros medicamentos que nos están ayudando. Entonces te digo, ve, este artículo es más viejito, Pau, es del 2006. Estamos hablando casi hace 15 años. Y ve, seguimos mandando antibióticos 7 días. Esta es una de las mejores partes de toda mi plática. ¿Cuándo tengo que, no sé por qué no se ve el título arriba, pero estas son las indicaciones
de por qué, en qué pacientes yo tengo que mandar el antibiótico. Y esta es la parte más crítica. Volvemos a la parte. ¿Ves por qué hablamos de endodoncia al principio? Porque hablamos del diagnóstico. Tengo que diagnosticar que tiene un absceso apical agudo y que el paciente está inmunocomprometido. Y aquí un paréntesis. Si yo soy un odontólogo actual, hay que referir a los pacientes. No hay que aventarnos a yo le hago la endodoncia. Y ay, te lo juro que me ha tocado muchas veces. Es que es una anterior y está fácil. Tengo un caso ahí que, decía, que se los puse. El anterior en verdad es el diente más fácil. Luego hay unos anteriores que dirías, prefiero un 7 superior que este anterior, porque está calcificado, porque está desviado, porque está totalmente obliterado hasta apical y ya nada más le queda una porción de apical de conducto y por esa le está doliendo. O sea, por eso, ya ves que te lo dije, cada parte de la plática va cayendo en la siguiente. Ya supimos diagnosticar, a ver, este paciente le hago pruebas de sensibilidad, tiene necrosis pulpar, tiene aumento de volumen, no tiene tracto sinuoso, es un absceso apical agudo. ¿Usted tiene diabetes, tiene hipertensión? No. Le llamo al endodoncista, tengo este caso, el paciente no está inmunocomprometido, el paciente tiene un absceso apical agudo, puedes venir, el paciente va, y incluso hay muchas veces que el tratamiento en pacientes que no son inmunocomprometidos con la pura terapia pulpar, se les quita. Ok, y en pacientes que son diabéticos, hipertensos y demás, que no están yendo con su médico, no están tomando medicamento, no están controlados, no se les hace endodoncia. Primero tienes que ver cuál es su padecimiento. Normalmente siempre en la clínica tengo el apoyo de las asistentes que para esos pacientes que nos dicen, no estoy controlado o no voy con mi médico, o ya, tú también lo has de vivir, Pau. Ya vas teniendo ese callo de que vas identificando cuando los pacientes. ¿Y usted qué medicamento toma pues yo siempre no me gusta usar términos clínicos con los pacientes porque luego no entienden. ¿Y usted qué medicamento toma para el azúcar? Y empiezan. ¿Alguna vez has visto una película y dicen cuando alguien mira para la derecha es que está mintiendo? Cuando mira Ah, para la izquierda es que está pensando. Entonces sí. siempre los cacho, siempre los cacho. Y empiezan. Es que es uno blanco, que me lo tomo en la mañana. El paciente que es diabético se sabe el medicamento y que se controla. Es Mm. metmorfina de 50 miligramos, glibenclamida, lo que tú quieras, el medicamento, te lo dice así, horario, miligramaje, porque hay pacientes que son diabéticos y se lo toman en serio. Hay pacientes que son, mi mamá es hipertensa, yo lo veo, mi mamá sabe sus medicamentos, y igual, o sea, los pacientes saben cuándo hacerlo, pero Y unos pacientes que no, y me tocó una paciente que tenía muy mala memoria, como de demencia, pero me sacaba sus pastillas. Le tomo esto. Y en el app de Medscape, tú puedes meter una pastilla alargadita, color, y te dice cuáles existen. El app te ayuda como pues para hay identificar. situaciones, o en esos pacientes también te puedes acompañar de que vayan con un familiar. Normalmente esos pacientes con demencia senil siempre están controlados por un familiar que ven sus consultas, que los llevan al dentista, al médico internista. Entonces siempre hay que tener comunicación. Hay veces que los pacientes, yo lo pido, Pau. El jueves tuve una paciente que me la mandaron, vuelvo a lo mismo, mal diagnóstico. Tenía el 33 y los dos premolares. Me la manda el protesista porque le va a hacer endodoncia, que le haga endodoncia para mantener el diente. Pues yo dije, ha de estar cariado, yo leyendo la nota sin ver al paciente, ha de estar cariado, ha de tener alguna lesión o algo, ¿no? Porque dije, una paciente de casi 70 años y endodoncia, dije, ha de ser eso, ¿no? Y a lo mejor la paciente quiere conservar su diente y es viable, ¿no? Llega conmigo y él me lo mandan porque tiene una recesión gingival por lingual, que tú sabes que esas recesiones con el pasar del tiempo y los estímulos, la dentina se va solidificando. Ya ese color caramelo que tienen esas recesiones, ya tú le pones frío, le pones endoiza a los pacientes y responde normal, responde normal. Entonces yo le digo, a ver madre, ¿le duele su diente? No, no me duele, nunca me ha dolido. Le hago pruebas y responde como un paciente joven de 20 años, así la pulpa luego, y se le quita. Usted no necesita endodoncia, madre, y va de vuelta. Y a veces hay que hacerles entender a los colegas, y yo sí soy muy claro, Pau. Yo el que decide si se hace endodoncia o no soy yo. Y aunque diga el protecista, el que tú quieras, si yo digo que no es endodoncia, no es endodoncia, y yo no se la hago. Porque yo se los digo a los pacientes y yo se los digo en un ejemplo claro. Yo se la podría hacer y cobrársela, pero mi cuestión moral me lo impide. Y yo no podría estar tranquilo, La porque lo que estoy haciendo es una estafa. Estoy estafándolo.
Yo Sí, no la podría estar tranquilo. profesional, sí, sí, sí. Y hacer Y algo yo que creo, necesite. Creo que no nos gustaría que nos lo aplicaran a nosotros. Es decir, yo voy al médico, me haga una cirugía que no necesito o me haga algo que me pida un tratamiento que no es necesario. Hay que ser como éticos. exacto, exacto. Y hay que tratar a nuestros pacientes como nuestra familia y como a nosotros nos gustaría que traten. Yo también voy al médico, hay que tener médicos de todo tipo, internistas, urólogos, ginecólogos, en caso de las mujeres. Y nosotros nos gustaría, a mí me gusta que cuando voy a consulta, el médico me hable como es y Mm, que me dé lo que es, porque a mí ya no me puede hacer tonto, no soy médico, pero mm, sí sé para algunas cosas para qué son. sí, Entonces, es más fácil y no debería de ser nada más porque es odontólogo, porque es médico, porque es ginecóloga. O sea, eso debería ser en todos los pacientes. Y lamentablemente muchos médicos o dentistas estafan a los pacientes, les hacen tratamientos que no requieren y luego están los problemas. sí. Y luego me ha pasado, Pau, es que yo iba con mi doctor, les hacen una, perdón por la palabra, una porquería en la boca, y es que mi dentista se desapareció porque saben que hicieron mal y porque saben que lo que hicieron no es adecuado, estafan a los pacientes, les cobran unas endodoncias, los últimos casos que del anterior que está en mi Instagram, tú viste las endodoncias, están muy mal hechas, le cobraron muy caro Mm, y se desaparecen. Y tampoco es justo estar estafando a los pacientes, porque nosotros vivimos y comemos de los pacientes. Y mi sí. papá siempre me ha dicho, ve a un cliente, el descontador, ve a un cliente no como un cliente de una vez en la vida, velo como un cliente que puedes tener toda la vida. Él me lo dice, no veas un paciente como un paciente que le puedes sacar 10,000 pesos una vez, porque no hay que ver a los pacientes con forma de dinero. Ve un paciente que puedes tener 10 años contigo, 15, que le puede recomendar a su esposo, que le puede recomendar a sus hijos, que puede seguir un círculo y que hable bien tu trabajo de ti. Ujú. Sí, total. Claro, somos humanos, nos pueden pasar errores, pero yo, por ejemplo, tú has visto, tengo casos de instrumentos fracturados que yo separé. Tengo el caso del canino que tengo de instrumentos separados en mi Instagram. La paciente fue hace 2 semanas, voy a subir el control, y no le pasó nada, y se lo dije, ve señora, si usted se rehabilita y con los protocolos hechos en el tratamiento, no va a pasar nada, y no pasó nada, no tiene lesión, no tiene dolor, y ahí tiene su instrumento separado con la gutapercha englobándolo, y yo se lo dije, si usted viene a sus controles, le puedo decir que ese diente le va a durar más de 30 años y no le va a pasar nada, Ujú. y está pasando, y eso es lo que los pacientes ven. Si tú hablas con seguridad, y tú hablas bien, y pasa lo que tú dices, Y no mis pacientes te ocultarles creen. cosas que pasen también. Ujú. Cuando meto, por ejemplo, anestesia intrapulpar, le va a doler 3 segundos y se le va a quitar. Cuando pasa, dicen, no, entonces sí sabe. O sea, si es real, se me quitó a los 3 segundos. Los Ujú. pacientes van ganando confianza y vuelven contigo. Pero es cuestión de actualizarse, hablar siempre con la verdad y saber tus límites. Yo soy endodoncista. Si un tratamiento va más allá, por ejemplo, requiero un tratamiento que use un microscopio, no por quedarme con el dinero, lo tengo que referir con un conocido que tenga microscopio, porque el tratamiento lo requiere. Y no por ganarme cierta cantidad de dinero lo voy a hacer yo y me voy a meter en un problema. Ujú. Y lamentablemente en la odontología pasa mucho eso, Sí, ¿vale? claro. Ya hay Entonces, especialistas, hay que saber nuestros límites. Y esto yo ya no uh-huh, lo hago, pero hay un especialista para eso. Y exacto, dejamos en exacto, mejores manos al paciente y va a tener mejores resultados. Perdón, mejores exacto. resultados. Ujú. Eso pasa y lamentablemente volvemos a lo mismo. Caen los pacientes en esos consultorios de todología, en donde esos doctores que hacen la prótesis removible, le hacen la corona, le hacen la endodoncia y ya no es las épocas de la odontología de ese tipo, ¿ok? Entonces continuamos, volvemos a retomar. ¿Cuándo tengo que mandar un antibiótico en estas situaciones? Diagnóstico de absceso apical en pacientes inmunocomprometidos, diabetes, hipertensión, lupus. ¿Y cuáles son las características del absceso apical agudo? Que tenga inflamación localizada y fluctuante, paciente que afecte el sistema inmune. ¿Ok? Su enfermedad. Otra situación que no viene anotada aquí, cuando yo no tengo vía de drenaje, o sea, cuando yo abro el diente, hago el acceso y no drena por conducto, y está localizado y fluctuante, puedo hacer una incisión para buscar una vía de drenaje, porque si yo no busco liberar esa presión que hay en esa zona, el antibiótico, acuérdate, llega a esa zona, pero el tejido está acidificado. El antibiótico, ¿cómo se llama? Se fue el nombre. Esos receptores que estuvimos hablando está ocupado porque hay pus, porque hay una sustancia, los medicamentos se acidifican, si el anestésico se acidifica, se pasa más rápido en un tejido así, pasa lo mismo con el antibiótico no penetra. Por eso incluso a veces mandamos fiurinolíticos como el Dansen, que es serratiopeptidasa, para en abscesos apicales indurados,
hacerlos madurar para que podamos tener una vía de drenaje. Y eso pasa. A veces que viene el paciente con el absceso sumamente indurado, mandas el Dansen, que te digo que es serratepeptidasa, 10 miligramos, y el paciente en el transcurso de 2, 3 días, más el antibiótico que tú ya mandaste, tu terapia mecánica y todo, el paciente va evolucionando mejor, puedes hacer una vía y el caso se resuelve. Entonces te digo, son situaciones en donde tienes que ver un conjunto de cosas, nada más es, le mando el de siempre, la amoxicilina, el paracetamol, porque ya ves como los médicos, el meme del paracetamol, ¿no? Paracetamol para todo. No es porque sea por todo. Y ahorita lo van a ver, ¿por qué el paracetamol es tan bueno? Y el paracetamol en verdad es buenísimo. Es un medicamento buenísimo y no lo tenemos que dejar de mandar. Pero te digo, volvemos al tema. En otro caso, te digo, mira, cuando hay pacientes inmunocomprometidos que tengan ya fiebre, malestar general, trismos, linfadenopatías, como tú me dijiste, mandarlos ya al hospital porque puede evolucionar. No hay que ser conservadores, se manda un antibiótico a lo mejor en ese momento y ¿sabe qué? Si no se logró la extracción, no se logró la endodoncia, vaya al hospital porque puede evolucionar esto en menos de 24 horas y usted se puede morir. Y sí pasa, y pasa en los consultorios. Y entonces hay que siempre ver al paciente el escenario más grande para que ellos tomen conciencia y lo hagan. Ahora, en infecciones progresivas, ¿qué te digo? Si es una inflamación rápida, en menos de 24 horas, hay que mandarle antibiótico, porque esto evoluciona más la terapia mecánica y se puede desarrollar en celulitis, osteomielitis, puede ser una trombosis, una fascitis, etcétera, etcétera. Y lo que hablábamos al principio, en infecciones persistentes, porque si significa que mi terapia mecánica no está funcionando, hay que mandarle algo sistémico para que ayude al tratamiento mecánico, ¿vale? Y aquí está, exudado crónico que no se resolvió con el tratamiento ni medicaciones intraconducto, ¿vale? Esto es cuando sí se tiene que mandar un medicamento en endodoncia o general. Ahora, aquí vemos, cuando no le voy a mandar un antibiótico. Y vamos, dolor. El dolor no se cura con antibióticos, el dolor se cura con antiinflamatorios o con analgésicos. Dolor sin signos o síntomas de infección, no se manda antibiótico, ¿ok? Pulpitis irreversible sintomática, pulpitis irreversible asintomática y periodontitis apical sintomática. Por eso vimos diagnóstico al inicio de la plática, para saber estos términos, cuándo los tengo que mandar y cuándo no. Dientes con necrosis pulpar, el clásico. Es que el diente estaba necrótico y le mandé antibiótico. No, no se le manda antibiótico, ni aunque tenga lesión. Si no tiene aumento de volumen, no tiene una enfermedad, no se manda, ¿ok? Hay que tenerle confianza a los procedimientos clínicos que hacemos. En lo que tú me mencionabas, cuando tiene fístula o tracto sigmoso, tampoco se manda. ¿Por qué? Porque el antibiótico puede cerrar esa vía de drenaje y aparte puede hacer que se agudice el paciente, porque como por ahí está drenando, como ya no tiene una vía de drenaje, se empieza a acumular la pus y el paciente se inflama. Lo mejor es Entonces, dejar que siga drenando. lo mejor es que siga drenando por el tracto sinuoso, pero jamás dejar un diente. Yo tengo dientes resueltos con tracto sinuoso con diagnóstico de absceso apical crónico que he realizado en una cita y en 2 citas. Para las dos me funciona bien. ¿Cuál es una indicación para obturar un conducto? Que se pueda secar. Si yo puedo secar el conducto, lo puedo obturar. Tengo casos, te digo, en una cita, que lo avala la literatura, y hay casos en donde el exudado sigue o empieza a drenar por exudado o no se puede secar, dejas tu hidróxido de calcio, tu medicamento intraconducto con el vehículo que tú quieras, que puede ser desde solución salina, el anestésico que ya no es recomendable, algunos lo han mencionado que incluso con hipoclorito o con propilenglicol también es una buena opción, pero jamás dejar un diente abierto. Siempre hay que esperar que drene y que drene todo lo que tenga que drenar. A mí, gracias a Dios, no me ha pasado una ocasión que no me deje drenar un diente. Y ahorita vas a ver un caso adelante que va a decir, ¿y cómo? ¿A poco sí dejó de drenar? Y sí, sí dejan de drenar. Hay una situación en cuando tú haces la palpación que ya no consigues que drene más y ya por intraconducto se puede controlar, cierras el diente, ¿ok? Ajá, pero nunca dejarlo abierto que drene por el diente. Porque volvemos a lo mismo. ¿Qué Es hablamos al principio de la saliva? área de biofilm y todo La eso. saliva está sucia. Tú vuelves a meter un biofilm, se están metiendo más bacterias y si ya hay unas bacterias establecidas, lo clásico que te dije, el grupito ya está establecido, llegan los nuevos amigos y se hace un biofilm todavía más resistente donde ni el antibiótico ni la endodoncia le va a servir. Y no es ¿Vale? viable nosotros crear una fístula, crear con algún bisturí para que drene. Como tal, no crear una fístula, no crear un tracto sinuoso. Hay ¿No? casos en donde el paciente viene inflamado y trae inflamación localizado fluctuante, que es cuando se ve ese puntito blanco. Tú puedes, si te sientes capaz, porque también hay veces que muchos le dicen, no, es que sí me da miedo, si tú te sientes capaz y capacitado,
puedes hacer una incisión con un mango de bisturí, una hoja del número 15, la que se utiliza para cirugía oral, haces una incisión y puedes drenar. Pero aquí la pregunta que no me has hecho, ¿yo lo dreno antes o después de hacerle el tratamiento de conductos? Siempre es después del tratamiento, porque imagínate, si tú haces la incisión Ajá. y a lo mejor podía drenar por conducto, ya le hiciste una incisión en donde se están metiendo bacterias. Ok. Entonces, primero siempre, si está localizado y fluctuante, vamos bien, porque tiene que drenar por conducto o por incisión, y el paciente va a estar mejor. Estableces tu longitud de trabajo, estableces tu instrumentación, tu medicamento intraconducto, sellas. ¿Se puede secar? Sellas. Ya veo que no drenó por conducto, Mm, bueno, ok, voy a hacer la incisión. Si veo que drenó por conducto, puedo hacer la incisión si todavía veo un aumento de volumen considerable. ¿Puedo hacerlo? Puedo no hacerlo. Ahí sí ya depende de la decisión del clínico. Pero Si antes yo de la endo no. no, porque te vas a complicar el tratamiento, tú tienes que aislar. Imagínate que empieza a drenar y no puedes parar el drenaje, o sea, imaginemos el escenario. Entonces la incisión y drena así, yo le pongo el eyector abajo y todo, ¿no? Y empiezo a hacer mi tratamiento. Y si no le para la pus, Ujú, se va a poder hasta broncoaspirar el paciente. mm, Entonces, hacemos al final, vemos, si primero drena por conducto, ya mejor, ¿vale? Entonces siempre primero vía intraconducto, si no drena por conducto, ya busco la incisión en abscesos fluctuantes y localizados. En abscesos indurados hay que hacer otras técnicas, como ahí sí, por ejemplo, podemos mandar un antibiótico con el fibrinolítico como el Dansen, que es serratepeptidasa, te vuelvo a repetir, y nos mm. ayuda a que ese absceso indurado madure, se vuelva fluctuante y lo podamos drenar por conducto o por incisión. Ok. ¿Vale? Y el último punto, en absceso apical agudo en pacientes sin antecedentes sistémicos, pacientes que estén sanos, sí, aquí hay dos opciones. Cuando se obtiene una vía de drenaje en pacientes que no tienen ninguna enfermedad, yo lo he hecho. Pacientes que vienen con pus, drena por conducto y no le mando más que analgésico y antiinflamatorio. Y la primera vez que lo hice, te voy a ser honesto, sí me quedé rezando, dije, ay Dios, me va la primera vez que no mando antibiótico, a ver si va bien. Y el paciente responde bien, porque su sistema inmune está bien, ya bajaste la carga bacteriana, liberaste todo ese tejido de licuefacción que es la pus, ya el cuerpo dice, ahora sí vamos a pelearnos, más aunado del antiinflamatorio baja la inflamación, el analgésico evita el dolor y tu terapia mecánica te ayuda a que el paciente esté estable. Pero esto es cuando no dar antibiótico, cuando no podemos establecer vía de drenaje por conducto o por incisión o en abscesos indurados, ¿ok? Y cuando no involucra la vida del paciente. Mm, Ahora, en mi práctica clínica, esos son los antibióticos que yo más utilizo. Normalmente siempre, la que ahorita estoy utilizando más es la acitromicina. No es como que utilice muchos medicamentos ahorita, pero en pacientes que no son alérgicos utilizo la acitromicina. Incluso ya no me voy a la amoxicilina, por lo que te mencioné de las presentaciones. La acitromicina viene en presentaciones de 3 tabletas, preparación tipo de cada 24 horas y me da el tiempo de los estudios de que en 3 días se controla la infección. Entonces yo en 3 días me da la evaluación de ver si mi tratamiento está funcionando y si con la terapia farmacológica es suficiente y ya procedo a la obturación. Pero tenemos la amoxicilina, la penicilina B potásica que ya es muy difícil de conseguir, que es el Pembica, la clindamicina y la citromicina, ¿vale? Vamos a ver cada uno. ¿Amoxicilina sola o combinada? Yo normalmente lo utilizo sola, porque ya se han visto incluso, ya hay mucha resistencia al ácido clavulánico, ya se ha visto que la amoxicilina con ácido clavulánico es más para otro tipo de flora que para la dental. Entonces, yo la mando cuando la mando, sola, amoxicilina sola. Es la primera opción de antibiótico, trabaja sobre enterococos, estafilococos, estreptococos, también se utiliza en premedicación profiláctica en los pacientes, en la, ¿cómo se llama? Ay, se me fue el nombre, en los pacientes que son cardiópatas, que tienen algún padecimiento en válvulas cardíacas, la profilaxis antimicrobiana. Cuando antes de hacer un procedimiento con sangre, que va involucrado en endodoncia, extracciones, remoción de tártaro, cirugías periodontales, mandas cargas de antibióticos previas al procedimiento, ya sea amoxicilina, citromicina, clindamicina. Por ejemplo, de amoxicilina son 2 gramos 1 hora antes del procedimiento, de clindamicina son 600 miligramos. Entonces, también hay que saber esos procedimientos porque hay pacientes que son cardiópatas y podemos provocar una endocarditis infecciosa. Y donde en un paciente donde no tenía malestar en el corazón, lo que mencionas al principio, un paciente que venía por algo dental y acabó con algo en el corazón. Y eso Sí. por una negligencia de nosotros. La premedicación profiláctica no es siempre, no es en todos los pacientes. No, 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 no.
Es nada más en pacientes cardiópatas, pacientes inmunocomprometidos, pacientes con VIH que tengan problemas de sistema inmune, en pacientes, también lo hemos utilizado en pacientes que sepamos que son drogadictos, que utilicen medicamentos intravenosos, que se inyecten, también se les manda, y siempre, pues, todo por escrito, Pau, en el expediente, siempre que des medicación, así lo primero de tu nota, se dio medicación, así con un color rojo, medicación profiláctica de tal medicamento, tal miligramaje, porque el paciente presenta tal padecimiento, y para evitar una posible endocarditis infecciosa. Y ya empiezas a escribir tu procedimiento, se anestesia con tal cosa, se aísla, se realiza tal protocolo, bla, 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 bla. También Pero para nada más dime, diabéticos, dime. ¿diabéticos o no? No, en Remedios. diabéticos no. Normalmente siempre es para los pacientes cardiópatas. Es la mayoría. Normalmente en los pacientes diabéticos lo que tienes que vigilar es el proceso de infección, porque los pacientes diabéticos tú sabes que se pueden complicar si no se cuidan, si no tienen bien cuidada su azúcar y se hacen una extracción. Ahí vienen los problemas de cicatrizado y puede evolucionar hasta una osteomielitis, ¿vale? Entonces hay que Premedicación tener mucho cuidado. profiláctica también para pacientes trasplantados, ¿no? También en pacientes que han sufrido trasplante de válvula o algún tipo de trasplante, porque son pacientes que están inmunodeprimidos. Entonces, si no tiene defensa, si tú le mandas bacterias, las bacterias hacen un show y pues se contaminan al paciente, Ok. ¿vale? Entonces, la amoxicilina yo en endodoncia la mando 500 miligramos cada 6, 8 horas, volvemos de 3 a 7 días. No estoy en contra de los de 7 días, pero yo te puedo decir, Pau, que de los 5 años que llevo haciendo endodoncia desde el posgrado, la terapia mecánica funciona y no se necesitan más de 3 días, ¿vale? Seguimos el segundo, la penicilina B potásica, que es la que te digo que ya tarda mucho en encontrarse. Es muy buena, se absorbe en el tracto gastrointestinal, alcanza mejores niveles en hueso que la penicilina G, tiene acción sobre la pared celular de los microorganismos, la pared del peptidoglicano, también no está contraindicada en el embarazo, que es muy bueno, y como te digo, es muy difícil de conseguir. Si se consigue, se pueden tomar dosis de 400,000 unidades, que son 250 miligramos, o podemos empezar con 2 tabletas de 500 miligramos cada 8 horas y después mantenemos con una. También es una opción, ¿vale? Pero sí es muy difícil ya de conseguir el Pembica. Seguimos. El tercero, la clindamicina, que es Para normalmente la que utilizamos para los pacientes que son alérgicos a la penicilina o en infecciones resistentes a la penicilina. Es para también resistentes a beta-lactamasa, que es un mecanismo de defensa de las bacterias, y es muy eficiente contra la flora patógena, pero cuidado porque también afecta a la flora no patógena, y si se manda en tiempos prolongados puede provocar una colitis pseudomembranosa. Entonces imagínate, por algo de boca acabó con algo de estómago. Entonces en estos pacientes, yo siempre hay muchos artículos ya de los probióticos, yo siempre les recomiendo a los pacientes los probióticos o los lactobacilos para restablecer esta flora si se llega a mandar la clindamicina. Se puede dar en el embarazo y como te mencioné puede provocar colitis pseudomembranosa. en Esta el semana, embarazo en cualquier mes. ¿mande, Pau? En el embarazo en cualquier mes. Sí, de preferencia ya sabemos, Pau, que lo A más los 3 recomendable es después antes. del primer trimestre del embarazo. Pero si se llega a necesitar, pues se puede utilizar, ¿vale? Está aprobada por la FDA, sí se puede utilizar. Y pues tú tranquilo, igual 300 miligramos cada 6, 8 horas de 3 a 7 días, ¿vale? Y te digo, la última que estoy utilizando, la citromicina. A muchos pacientes no les gusta porque es muy cara. Pero vuelvo a repetirle, ¿qué prefiere? ¿Comprarse una amoxicilina que se va a estar tomando cada 8 horas o comprarse unas pastillas que se va a tomar nada más 3 veces por 3 días? Entonces el paciente dice, ay, voy a tener que comprar 2 cajas de amoxicilina y me compro una de acitromicina. Y te digo, la he estado utilizando mucho las últimas veces, los últimos 2 casos de absceso apical que he tenido y me ha funcionado bastante bien. Digo, son preparaciones DIPOT, una cada 24 horas y el paciente se la pasa de maravilla, ¿vale?